Bueno, muy buenos días a todas y a todas las personas que se conecten luego y vean esta transmisión. Les damos la bienvenida al segundo webinar de la Asociación de Mujeres Caribeñas en la Ciencia. Agradecemos a las personas que nos están acompañando por acoger el llamado que les hacemos desde la asociación para hablar sobre mujeres, el Caribe y especialmente para hablar de todos los temas que nos convocan hoy. El día de hoy estaremos conversando sobre la representación de la mujer científica en los medios de comunicación. Este ensayo forma parte de la serie Mujer Caribe y Ciencia, el cual fue escrito por nuestra líder de comunicaciones, Lady Armirola, quien está hoy muy bien acompañada por una invitada muy especial que ya les revelaré. Sin más preámbulo, voy a presentarlas. Entonces tenemos a Lady Armirola Garcés, comunicadora social, máster en desarrollo social y doctora en comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como consultora docente e investigadora, enfocándose en el estudio del acceso y uso de las TIC en las empresas y su relación con las comunicaciones y la transformación digital. Y nuestra invitada de lujo, Fabiola Calvo Ocampo, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, periodista, escritora y poeta, fundadora y coordinadora de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, directora del programa de televisión Ni Reinas ni Cenicientas de Canal Capital de Bogotá, autora y coautora de varios libros sobre la violencia en Colombia, comunicación, redes y género. En 2003 obtuvo el premio periodístico La Mujer en la Unión Europea, entre otros, que le han sido concedidos por su larga y brillante trayectoria. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Le doy la palabra a Lady para que nos cuente un poco más sobre la representación de la mujer científica en los medios de comunicación e iniciemos esta conversación. Gracias, André, por esa bienvenida y sobre todo gracias a Fabiola por haber aceptado la invitación. Es para nosotros un placer y un gran honor que estés trayéndonos toda la información, el conocimiento y la sabiduría que claramente tiene tu trayectoria. Voy a hacer una pequeña presentación de algunos datos que se encuentran en el ensayo de esta tercera parte de la serie Mujer, Caribe y Ciencia, que creo que van a ser reveladores para ese inicio de esa charla que vamos a tener con Fabiola. Entonces voy a compartir la pantalla. Me van contando si se ve con claridad, ¿se ve bien? Perfecto. Listo. Entonces, el tercer ensayo lleva por nombre Representación de la mujer científica en los medios de comunicación. Por supuesto, quiero adelantarme a decir que no hay suficientes fuentes de datos que hayan investigado este, digamos, este tema dentro del campo de los medios, pero sí podemos tener alguna información que nos dé claridad sobre cuál es el estado actual. Entonces quisiera leer un poco esto, los roles, y comentarlo. Los roles que se muestran en los medios de comunicación de alguna forma son determinantes para que la sociedad en general, el público, tenga una representación o un imaginario o de alguna forma cómo es el papel de las mujeres en general en la sociedad. Esto pasa en los ámbitos científicos, en los ámbitos académicos, profesionales y familiares. ¿Cuáles son esos roles que se muestran? ¿A quiénes entrevistan? ¿Quiénes aparecen en los programas de televisión? Y ahí también vamos a incluir las novelas, las series. La forma como la imagen de la mujer se construye y se muestra a la sociedad es determinante para que de alguna forma le demos valor. Pero lo que queremos conversar hoy es qué valor se le está dando. Algunos datos que son reveladores, uno del proyecto de monitoreo global de medios de comunicación que investiga en 116 países, entre esos Colombia, cuál es ese rol de la mujer en los medios. Y aquí tenemos varios. En proporción con los hombres, las mujeres están drásticamente subrepresentadas en los medios. Este estudio, que además se hace cada 5 años, mostró que solo el 24% de las noticias es acerca de mujeres. Asimismo que prevalece la voz masculina en los cubrimientos noticiosos. Y miren este dato, incluso si el tema tiene que ver con ellas, son ellos los que opinan de ellas. Y cuando salen en ese 24%, no lo hacen como figuras de autoridad, sino como celebridades o gente común. Más datos.
Durante la pandemia del coronavirus, solo el 27% de las fuentes especializadas que fueron consultadas en los medios de comunicación fueron mujeres. Es decir, teníamos enfermeras, teníamos también doctoras, teníamos personas expertas que podían hablarnos del coronavirus, pero no les pidieron su opinión. Y cuando se les pidió su opinión, eran retratadas como las amas de casa que estaban en esa cuarentena. Es decir, 7 de cada 10 personas que fueron entrevistadas durante el coronavirus, en el periodo en el que se hizo esta investigación, muestra que fueron retratadas como amas de casa. Yo creo que esto nos da inicio para que vayamos de alguna forma cuestionándonos cómo las mujeres son representadas, porque recordemos que en la pandemia estuvimos todos encerrados, es decir, aquí no hubo excepción, hubo mujeres, niños, hubo todos los géneros. Entonces, 7 de cada 10 nos mostraban como amas de casa, lo que refuerza el imaginario de esos roles asociados al cuidado y al hogar. Vuelvo y repito, nada como figura de autoridad. Otras fuentes, por ejemplo, de la ONU Mujeres, nos muestra otros datos. Solo el 9% de las noticias de radio, prensa y televisión muestran historias que reflejan que hay desigualdad de género. Y solo un 4%, que es un porcentaje muy bajo y además irrisorio, muestra que se cuestionan que estos estereotipos estén presentes en los medios de comunicación. También 1 de cada 4 personas sobre las que se escuchan o leen noticias son mujeres, es decir, que el resto, ¿dónde está? El 23% de las películas tiene a una mujer como protagonista y el resto son cosas que debemos cuestionarnos, que los medios de comunicación tienen que cuestionarse y que todavía estamos en mora de hacerlo. El 79% de los cineastas son hombres, frente a un 21% que son mujeres. Y esto es un dato clave, el 27% de los puestos de alta dirección en medios de comunicación es ocupado por mujeres, frente a un 75% de alta dirección que es ocupado por hombres. Hay una información que dentro de esa reflexión sale a relucir de alguna forma para corroborar que sí se están haciendo trabajos, que es verdad que sí hay organizaciones, que sí hay empresas, que sí hay medios de comunicación que están trabajando. Y una de esas fechas que se crearon fue el 11 de febrero, que se proclamó por la ONU, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y que busca esta iniciativa, que se promueva, se visibilice y se trabaje por llevar a las mujeres, a las niñas a campos científicos donde haya tecnología e innovación. Pero aquí hay un dato también clave y es las noticias que más salen sobre mujeres científicas en los medios de comunicación salen justamente entre el mes de febrero y de marzo. ¿Por qué? Porque se ha proclamado un día internacional, se ha pedido a los medios de comunicación que muestren estas, son las noticias, por ejemplo, que salió en Colombia de Diana Trujillo, es esta la fecha en la que se hacen especiales y el resto del año, ¿qué pasa el resto del año? Que esto es lo que nos preocupa. Y un dato para que nos dice este proyecto, este monitoreo de medios, y es, si las cosas siguen igual, al menos se necesitarán 67 años para cerrar esa brecha de igualdad de género en los medios informativos y tradicionales. Entonces yo creo que con esta introducción podemos empezar la charla, Fabiola, a comentar entre tú y yo un poco cuál es el panorama. Y yo empezaré con una pregunta que creo que es clave de responder y es, ¿cuál consideras tú desde tu experiencia que son esas razones para que las mujeres científicas y las mujeres que de alguna forma tienen un cargo, ya diríamos como son figuras de autoridad, no estén visibilizadas lo suficiente en los medios de comunicación? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Aunque estemos a kilómetros, a millas, me alegra estar aquí. Bueno, yo creo que la pregunta pareciera muy sencilla de responder. Uno podría despacharla y decir el patriarcado, ¿no? Es el sistema en el que el hombre está al centro, ese androcentrismo, ¿no? Y ha sido el poderoso, el que tiene la relación de poder durante cientos y cientos de años. Podría decirles que
son los varones los dueños de los medios de comunicación. Pero también podría decirles que son mujeres que están al frente de los medios, no exactamente porque sean las dueñas, algunas, una que otra, pero hay mujeres que están al frente de los medios de comunicación, pero también tienen una mirada patriarcal, una mirada que no defiende, que no está al lado de los derechos de las mujeres. Al fin y al cabo, lo que es el patriarcado, el machismo, el androcentrismo, es algo con lo que hemos crecido hombres y mujeres. Es decir, hacemos parte de este sistema. El sistema patriarcal es como un puzzle, un rompecabezas lleno de pequeñas piezas que finalmente forman nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar. Y esas piezas pues son justamente lo que acabo de enunciar y filosofía, historia, la manera de ver la vida, la justicia, etcétera, etcétera. Todo eso se compone, de todo eso se compone ese sistema. Sin embargo, yo creo que tenemos que adentrarnos más. Recientemente participé casi que como una invitada de excepción a una conversación con Rita Segato, feminista bien reconocida y que toca muchos aspectos de la vida cotidiana. Ella dijo una frase que a mí me impactó porque nos decía ella, se le escuché a un militar centroamericano. ¿Qué decía? Yo no quiero que las mujeres de mañana sean los hombres de hoy. Wow. A mí me parece que esa es una reflexión, es una frase que tiene que llevarnos a una reflexión muy profunda. Yo creo que las mujeres estemos en el espacio que estemos, científico, trabajadoras por la paz, cuidadoras en el campo, donde quiera que estemos haciendo la función que estemos realizando. Yo creo que tenemos que tratar de sintonizar nuestro ser, nuestras reflexiones, nuestro querer ser y hacer con la razón. Porque a mí me parece que hemos como desdoblado. Parece que el campo de la ciencia es el campo de la razón pura. ¿Y dónde queda la espiritualidad? ¿Dónde queda mi espacio para la reflexión? Para el sentirme yo. Porque ahora las mujeres, en lugar de 2, tenemos 3, 4 y 5 responsabilidades. Tenemos que preguntarnos, ¿eso es lo que queremos? Y eso es lo que queremos que se refleje de lo que queremos hacer. Y en el campo de la ciencia, a mí me parece que las mujeres debemos acudir tanto al campo de la razón como a la intuición, como a esas capacidades ocultas que tenemos y no hemos podido proyectar por estar ensimismadas en otros espacios. Entonces yo creo que necesitamos adentrarnos en otros aspectos para juntarnos y proyectarnos. Hay que tener en cuenta que los medios de comunicación tienen una lógica dentro del sistema económico y político en el que estamos. Ganancia. Los medios en general son propiedad privada para ganar dinero. Y esa es su lógica. Y en los medios se refleja lo que es una sociedad. Y en una sociedad en la que las mujeres hemos estado recluidas por cientos de años en el espacio privado, mas no en el espacio público. No somos las que hemos tenido la palabra, las que hemos escrito la historia,
ni las que somos las dueñas de los medios de comunicación, ni estamos al frente de la economía, pues en medio de esa lógica, ¿cómo nos van a dar las primeras páginas? Es una lógica. Y tenemos que entender esa lógica y también repensar cómo rompemos esa lógica. Entonces, no es solamente desde la lógica de los medios, ¿por qué no nos publican? No, en general a las mujeres no nos publican. Yo hice un trabajo de investigación sobre cómo reflejan los medios de comunicación a las mujeres en el proceso de paz con las FARC. Fue hecho desde abril del 2016, del 2012 a enero de 2016. ¿Cuántas noticias en el home de 7 medios importantes del país? 170 noticias, para sentarse a reír o a llorar. Y ese es un tema central de esta sociedad colombiana. ¿Y las científicas dónde están? Desperdigadas por el mundo. En el que pretendemos ocupar a veces de la misma manera los espacios como los han ocupado los varones. Yo creo que hay que repensarse esa manera de hacerlo y de hacerlo. Y de cómo nos representamos y cómo nos representan los medios de comunicación. Y en ese sentido, pues tendremos que ver cómo nos relacionamos con los medios, cómo nos relacionamos con los y las periodistas para comunicar lo que queremos comunicar. Pero yo pienso, hay que pensar qué es lo que queremos comunicar. Eso, Sí, dime. Fabiola, no, eso es muy valioso lo que estás diciendo y creo que aquí hay dos aspectos en los que podemos quizás profundizar. Uno, que efectivamente, ¿dónde están las científicas? Si estamos pidiendo, por ejemplo, en Colombia, en el Caribe, hablábamos en el webinar anterior que la formación todavía está en marcha, ¿no? Llegar hasta el punto del posgrado en el que nos convirtamos en doctoras y posteriormente en científicas, es decir, que efectivamente siendo doctoras podamos en el campo de la ciencia tener un espacio y un espacio que sea reconocido. Eso por una parte, es verdad que si no estamos allí, tampoco los medios nos van a buscar y nosotras tampoco migramos hacia esos medios. Por otra parte, dices algo que me parece clave y es qué tipo de figura o qué tipo de representación queremos. Que yo creo que ese es el gran debate que nosotras estamos haciendo también desde la Asociación de Mujeres Caribeñas en la Ciencia, porque primero no nos pensábamos como doctoras, como científicas, luego pensarnos como Caribe, es decir, ir bajando o ir subiendo determinados aspectos de la sociedad que nosotras queremos representar. En este caso estamos mirándonos también, además de como doctoras científicas, como caribeñas. Pero tú dijiste algo que me gusta, pensarnos desde la razón y desde la intuición. ¿Cuáles son esas características que nos hacen ser una mujer en el campo de la ciencia? Porque en algunas conversaciones que yo he tenido con varones o con mujeres, da igual, siempre conversamos. Es que la ciencia tiene un modo tan depredador, por decirlo de alguna manera, de llevarnos a trabajar a largas jornadas, como si no fuéramos madres, como si no fuéramos pareja, como si no fuéramos familia, y a los hombres se les ha exigido esa figura y se les ha llevado a tener jornadas incansables, publicaciones de artículos, todo un sistema depredador para el ser humano. Entonces, lo hemos conversado nosotras en la asociación, cómo ser una científica que pueda estar al nivel, no de un hombre en general, sino científica en esa área cuando el sistema está creado para ser antimujer. Yo diría que ser antimujer en el sentido de que nosotras no tendríamos ni familia ni vida social si tuviéramos esos mismos ritmos que se tiene hoy en el sistema. Entonces, ¿cómo ves tú esa figura? Claro, es que ese es otro aspecto en el que tenemos que pensar el tema de cómo plantearlo, cómo hacerlo, cómo generar formas orgánicas, porque una sola golondrina no hace verano. Entonces, se necesita esa organización y esa unidad de las mujeres científicas, a su vez con vasos comunicantes con otras organizaciones. Por ejemplo, en este caso,
lo estamos haciendo, la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género y las mujeres que están organizadas como Mujeres Científicas en el Caribe. Eso es crear vasos comunicantes para apoyarnos y hacer eso que se ha vuelto tan de moda en llamar la sororidad. Digámonos, esa hermandad y ese apoyo entre nosotras para salir adelante. Ahora, en el cómo salir, hay que pensar que estamos también en un sistema en el que necesitamos ser seres humanos. Necesitamos, sí, aportar en el campo científico, pero también es ser mamá, también es tener una pareja, es tener espacio para el ocio, para el descanso, para un montón de cosas. Entonces, es cómo nos replanteamos y en esto no solamente entramos nosotras, en esto entra también el Estado, los gobiernos nacionales y locales y entran también las empresas. Porque si tú estás trabajando con Bayer, no sé, con cualquier una empresa que tiene que ver con este terreno, pues finalmente también tienen que abrir la manera de entender y pensar la participación de las mujeres. Porque es que no son, es decir, somos mujeres, somos personas y me parece que el cambio que nos tenemos que plantear como mujeres es cómo poner al ser humano, hombre o mujer, en un proceso de transformación para un mejor vivir. Y es en esa manera en que tenemos que cambiar la forma de relacionarnos los seres humanos, hombres, mujeres, trans, etcétera, etcétera, pero es la manera de relacionarnos los seres humanos. Entonces, entra aquí sí el campo de las mujeres que están en el campo de la ciencia, sí, pero eso no está aislado, eso está íntimamente ligado con los otros espacios de la sociedad. Así es, Fabiola. Fabiola, en ese sentido, de alguna forma en Colombia hemos tenido, yo diría como muchas barreras, porque la conversación se da, pero se da en espacios pequeños, en espacios donde no de alguna forma al público, a conectar con la sociedad, a discutirlo. Sí se da en la academia, se da en algunos medios de comunicación. ¿Tú cómo crees que se ha representado a esa mujer o cuál es tu visión de esa representación que hasta ahora hay de esa mujer científica? A ver, yo creo que esto es, las necesidades van en jet, mientras que los resultados llegan en tortuga. Los años 60, los años 70, cuando ustedes no habían nacido todavía, otras estábamos luchando por los derechos. Fue abrir camino. Y más que camino fue abrir trochas, que se convirtieron en camino, luego en carreteras. Entonces, antes que hablar de las mujeres científicas, fue hablar en general de abrir espacio para las mujeres. Se hicieron se expresaron en unas formas de manifestarse que fueron para algunos demasiado extravagantes, pero que si no se hacen así no se llama la atención de la importancia que se estaba planteando. Igualdad en derechos. Y esos derechos se han venido conquistando, yo diría que antes fue poco a poco y a partir de los 60 hacia acá, en ciertos momentos ha sido vertiginoso. El ganar cosas tan elementales, si no no hubieran podido las mujeres llegar donde están ustedes, y es el tener derecho a tener bienes, por ejemplo. El derecho a quitarse el de. Usted ya no es María de Gómez. Si usted no es propiedad privada del señor Gómez. Y cuando era propiedad privada del señor Gómez, que eso apenas se eliminó en 72 o 74, pudo tener derecho a tener un pasaporte y a no tener que pedir permiso para venir a España.
Fíjense ustedes que eso se va hilando, se va sumando. El derecho, cuando yo voy a pueblos en Colombia, mujeres, estoy hablando de hace un mes, que no conocían la ley 1257, la de eliminar las violencias contra las mujeres. Y me decía una por allá en Yopal, ay, o sea que hay una ley que nos protege, ¿no? Entonces ha sido una suma de que la mujer fuera a la universidad. Además estamos en un país en guerra. Una ley que proteja a las mujeres en el marco de la guerra. Una serie de leyes han sido conquistas, pero también se puede retroceder. ¿Por qué las mujeres no han sido, las científicas no han sido representadas en los medios? Primero, porque yo creo que, por lo que les decía, los medios son propiedad privada de los varones, porque han faltado voces más potentes y porque ha faltado sumarle esa otra parte que tenemos para aportar en el campo de la ciencia y decir, aquí estamos también con otra propuesta. El juntarse y una forma orgánica hace mucho más que una sola voz. El tener un contacto permanente con la prensa. El conocer las lógicas del periodismo. Y conocerlo no quiere decir que haya que quedarse en las que se tienen, que no son las mejores lógicas. Pero son las que hay, habrá que pensar en cómo se transforman. Así es. Y hay que dar una mirada, yo diría que más que una mirada de género, hay que dar una mirada feminista desde el campo de la ciencia hacia afuera y sin perder eso que tú mencionabas. Soy madre, no me van a quitar el derecho a ser madre o a no serlo, pero si decido serlo, también tengo derecho a poder estar con mi familia, con mis hijos, con mi pareja, etcétera, sin abandonar lo que quiero, el campo de la ciencia. Eso. Fabiola, mira una cosa muy interesante que nos ha pasado en la asociación y que creo que le pasa en general a todas las organizaciones que están justamente tratando de trabajar en eso que tú dices, creando nexos, creando conexiones con otras organizaciones como la Red de Periodistas Colombianas con Visión de Género, Red de Periodistas Científicas, que también hay muchas iniciativas en Colombia, pero no siempre estamos trabajando de la mano, apoyándonos en poder crear esa presión que tú llamas no solamente para los medios, para todos los sistemas donde nosotras estamos inmersas, porque no solamente somos científicas. Y una de las cosas interesantes es que hemos empezado a recibir mensajes de colegios, de universidades, de espacios donde quieren nuestra presencia para que las niñas y los niños también tengan una mirada de lo que significa ser científica. Nosotras nos hemos repensado en ese sentido y a veces nos hemos cuestionado qué tantos testimonios hay hacia afuera, incluso de una vida cotidiana de una mujer que trabaja en la ciencia, que es un poco lo que tú dices. ¿Qué tenemos para aportar en este campo que no sea solamente ser una doctora en comunicaciones, una doctora en sociología, una doctora en derecho, una doctora en economía? ¿Qué más tenemos que aportar? Muchas veces caemos en esa lógica y tú tienes toda la razón porque nos hemos estado cuestionando eso, en que ¿dónde está el resto del ser que somos? ¿No? ¿Dónde está esa mujer que quizás tiene un gusto, en mi caso, por ejemplo, por las flores? Pero aquí tenemos una cantidad de mujeres que hacen parte de la asociación, incluso las que no hacen parte, que nosotros podemos ver los medios de comunicación digitales, las redes sociales, sí que nos han ofrecido ese espacio para expresarnos, para ser poetas, para ser fotógrafas. Pero es cierto que en la línea tradicional de lo que el sistema científico llama, no estamos presentes y por lo general quienes estamos tratando de llevar esa imagen alterna a esa mujer científica recibimos una presión bastante fuerte, recibimos un rechazo
de los mismos colegas, hombres y mujeres, da igual, porque es una forma de, de ir en contra de esa mirada casi que lejana y jerarquizada de lo que una científica es. Yo te diría, desde la red colombiana que tú además fundaste y que eres una pionera en Colombia en hablar de esa visión de género en los medios de comunicación, ¿cómo crees que se puede contrarrestar aparte de estos lazos, aparte de estas conexiones? ¿Cómo podemos llegar a esos medios de comunicación y pedirles que nos den un espacio? Porque es verdad que no siempre nos dan el espacio si no aparecemos como esa científica rigurosa, estricta, seria, vestida de la manera en que ellos esperan que uno vaya vestida, porque luego eso también lo he visto en la academia. Si no te vistes de determinada forma, si no tienes este determinado aspecto, tampoco pareces una científica. A mí me han dicho en varias ocasiones en Colombia como, y tú eres la doctora, y yo digo, sí, ¿cómo esperabas que se viera? Cuéntanos tú. ¿Se nos fue Yo, Fabiola? no, No, Fabiola sigue aquí. sí, Ah, espérate. es que se nos Aquí fue tu estoy, imagen. aquí estoy, aquí estoy. Eh, a ver, yo creo que esto no es de golpe. Esto no es de golpe porque seguimos tratando de incursionar en que se visibilice a las mujeres indígenas, que se le dé visibilidad a las mujeres campesinas, a las mujeres que han participado en los procesos de paz y que las acompaña una resolución, la 1325. Entonces, ¿qué es lo que me preguntas? ¿Qué es lo que hay que hacer? A mí me parece que son muchos los caminos que hay que recorrer para hacerlo. Me parece que hay que tratar de hacer también, de abrir espacios de la ciencia en el periodismo y hacer algo, ¿cómo se llamaría eso? Muy pedagógico, de acercar a la sociedad, la ciencia a la sociedad. ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy en un laboratorio social o en un laboratorio de otro tipo de investigación. ¿Qué es lo que yo hago? Ganar espacios parece pequeño y no lo es. Los espacios de las columnas, las noticias, abrir qué estamos haciendo aquí, desayunos con periodistas. Y no solo con periodistas, hay que invitar a directoras y directores de medios, pero tener muy claro qué es lo que se va a presentar, qué es lo que voy a dar a conocer. Tantas mujeres están, no sé, es que desconozco en qué están trabajando todas ustedes, ¿no? Pero en qué campos se están moviendo, qué es lo que están haciendo y qué es lo que quieren hacer. Que el Heraldo, los medios locales, no se puede de ninguna manera menospreciar a los medios comunitarios. Los medios comunitarios son un puente directo con la comunidad. En un pueblo escuchan más la radio comunitaria o leen más el medio local que el espectador o el tiempo. No les interesa. Hablan de cosas que para ellos están lejanas. Entonces, ¿a qué tipo de medios quieren llegar? No se matriculen solo con los medios grandes. En eso se saldrá una vez y si acaso en portada. Una vez. Hay que hacer una dinámica permanente de comunicación, de acercamiento con los medios grandes, con los pequeños, con los locales, comunitarios. Hoy me decía alguien que me llamó para otra vaina que están haciendo, no han terminado, llevan registrados 5.000, óigame, 5.000 medios comunitarios en el país. Eso no es una cifra despreciable.
Lo que pasa es que nuestra cabeza también a veces elitista, nos quedamos con los grandes medios, que son los que menos espacio tienen y a veces los que menos bola nos paran. Entonces, acuérdense que en este momento también juega un papel muy importante el mundo digital, las redes sociales. Hay unos medios, yo me quedé sorprendida porque trabajé con ellos, por ejemplo, con La Oreja Roja de Medellín. Nos entregaron una proyección y llegan a 7 millones de personas en proyección. Y es un medio relativamente pequeño, pero no tan pequeño con esa proyección. Y hay otros medios que desconocemos, entonces hay que conocer qué tipo de medios existen en mi región, quiénes están y cómo funcionan. Además de acercarse a las facultades de comunicación y periodismo, porque a veces tampoco se escribe sobre el campo de la ciencia porque eso con qué me lo como, porque desconozco. Entonces hay que hacer también una labor pedagógica de acercamiento con facultades de comunicación y periodismo, con periodistas, con los gremios periodísticos. Entonces hay que salir del cascarón y lanzarse a ese mundo de la comunicación y el periodismo. Sí. Fabiola, dices algo que sobre todo para quienes estudiamos comunicación es importante y es que muchas veces a las figuras de autoridad se les excluye, yo diría, se autoexcluyen de esos espacios comunitarios, de esos espacios que parecen más pequeños, de esos espacios porque de alguna forma también se está pensando en que ya llegas a una élite, comienzas a ser parte de un círculo cerrado, muy pequeño, muy exclusivo y tocar esas puertas que, como tú lo dices, no son nada pequeñas, de hecho son parte de ese sistema necesario. Suele pensarse, y creo que eso es algo que para las asociadas y para todos los que vayan a ver este webinar es importante repensar, que no hay nada pequeño y que sobre todo si lo que queremos es llegar a esas veredas, a esos pueblos, a esas zonas donde ser científica ni siquiera es una ilusión, donde ser profesional o inclusive un bachiller no es una meta, sí, sí es necesario que miremos hacia esos medios de comunicación. Te lo agradezco mucho porque es una reflexión además de sabia eh, actual. Los medios comunitarios son importantes, pero nosotros desde la academia, desde los programas de comunicación social, si bien lo tocamos, no trabajamos con ellos. Entonces la academia tiene una responsabilidad enorme de poder ser la gestora de esa conexión a través de los estudiantes, a través de aquellos que viven incluso en esas veredas, que viven en esas comunidades, y comenzar a crear proyectos y trabajos que sean que permitan la divulgación científica, porque esa parte que tú mencionabas, llevar la ciencia a la comunidad, también es divulgación científica. Bajarnos de alguna manera de ese discurso retorcido, técnico, especializado, que sí, es verdad, en nuestro círculo funciona, pero hacia el mundo, hacia la sociedad, realmente no aporta. No aporta como nosotros creemos que aporta. Yo quisiera, Fabiola, algún reto en particular. Nos has dicho muchas cosas que creo que son aprovechables para nosotras como asociación, pero para todas aquellas personas que realmente quieran llegar a la sociedad. Hoy se habla en Colombia de la apropiación social del conocimiento. El Ministerio de Educación está trabajando, invirtiendo mucho dinero y muchos recursos para que las universidades comiencen a salir de esos laboratorios pequeños y reducidos en las que solo se hablaban unos con otros, pero que no llegaba a la población. Hoy se está hablando de eso en muchos países de Europa, de Asia, de Estados Unidos, ya es un hecho, pero la realidad es que en los medios de comunicación, que son los que tienen como la mayor difusión de esa información, siguen estando muy poquitas personas representadas y las mujeres claramente, como dice Fabiola, no solamente las científicas, las mujeres en general no están allí.
Entonces, yo te diría, ya nos has dicho varias claves que son importantes. Desde la red de periodistas colombianas con visión de género, ¿qué cosas en particular han trabajado? Porque yo sé que ustedes tienen como un capítulo de formación, trabajan en varios aspectos para que los medios también se formen a entender qué es eso de la visión de género. Sí, nosotras hemos trabajado es decir, a partir de acercamientos con periodistas, con facultades de comunicación y periodismo, con medios, con sociedad en general, porque efectivamente hay que bajarse del pedestal, ¿no? No sentirnos, me acordé de un compañero que alguna vez me invitaron a una reunión. Cuando yo llegué, exactamente él estaba hablando de nosotros los científicos, y yo, qué petulancia. Pongámonos, realmente bajémonos del pedestal. Si yo quiero llegar a la mujer de la vereda, yo no puedo llegar con esas ínfulas. No puedo. El que yo sepa no me lo da un lenguaje rebuscado ni una actitud prepotente. Entonces, cierro el paréntesis. El tema que hemos trabajado nosotras, hemos dictado talleres, cursos, se me fue el nombre del otro que hemos dictado, conferencias, etcétera. Y todo esto nos ha llevado casi siempre a sistematizar. Analizamos, por ejemplo, cuando ha habido uno de estos feminicidios que tienen mucho renombre y tal, hacemos un análisis de prensa. ¿Cómo refleja la prensa esa información? Hemos logrado entonces, a partir de lo que hemos analizado, sistematizar en tips y hacer recomendaciones para medios y periodistas. Entonces, como un decálogo, que ya existen bastantes, para informar sobre violencias basadas en género. Cómo informar sobre las mujeres en el deporte, que en eso hay un machismo impresionante. Cómo informar sobre las mujeres que participan en procesos de negociación y de paz. Es decir, lo que hacemos es sistematizar y entregarle a los medios esos ítems para que, si les da tiempo, los miren y los utilicen. Hemos hecho estudios sobre nuestro eje de trabajo, es el capítulo J de la plataforma de Beijing, que es la plataforma de 12 puntos que se aprobó en 1995 en Beijing, en China. Uno de esos puntos, uno de esos 12, se denomina el capítulo J, que es sobre medios, mujeres y medios de comunicación. Hicimos un informe de cómo en Colombia se aplica ese capítulo J. ¿Hemos avanzado? ¿No hemos avanzado? Lo encuentran en la página. Hicimos una investigación sobre las violencias machistas contra mujeres y comunicadoras. Entonces, digámonos que eso es como decir, ponemos un espejo. Miren, esto es lo que pasa en las salas de redacción. Entonces, si existe violencia contra las periodistas en todo el proceso de cubrir una información y en la misma sala de redacción, ya me dirán qué pasa y cómo se trata la información con respecto a las mujeres en ese mismo medio. Ha habido avances como el caso de Ginette Bedoya, en el que ella ganó la sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en lo que ganó Vanessa Restrepo, integrante de la red, sobre la violencia que sufrió en el periódico El Colombiano. Ahora se exige que los medios tengan un protocolo basado en género para evitar las violencias de género. Ahora,
esto que les estoy diciendo es válido para todos sus espacios de trabajo. Se necesitan protocolos que toquen el tema de la igualdad en derechos, igual trabajo, igual salario, horarios de trabajo, los temas de maternidad, las leyes que hemos logrado, la igualdad en derechos y cómo esos protocolos tienen que contribuir a un mejor hacer de ustedes en el campo en el que están trabajando. Así es. No, muy valiosa esa recapitulación que nos haces, además que nos pone de alguna forma a cuestionarnos de qué manera vamos a proyectarnos hacia afuera y a las personas que nos están viendo también, sobre todo si están en el campo del periodismo o si están en cualquier otro campo científico, cómo conectar todas esas aristas que hemos estado hablando, no solamente de ser figuras, sino de tocar la puerta de aquellos medios de comunicación que pueden llegar a esa gente que realmente necesitamos, que esté en mejores condiciones de vida, que tengan mejor calidad de vida y que definitivamente la educación se la puede dar. Y sobre todo, tocarle la puerta a los medios es algo que nos interesa mucho a los grandes medios para que también visibilicen el trabajo que estamos haciendo. Ya ni siquiera como figura, también se trata de nuestras investigaciones, de lo que estamos aportando a la sociedad como mujeres y como científicas. Yo creo que a los que estén interesados pueden visitar la página de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género. Es maravillosa, está ese decálogo que dice Fabiola, pero además tienen una cantidad de información que creo que es muy importante, sobre todo a las personas que se están formando en comunicación, pero en general a todas las personas que quieran entender cómo es eso de proyectarse, cómo es eso de divulgar científicamente con esa visión de género. Fabiola, yo creo que aquí hay varias personas que quisieran seguramente hacerte preguntas. He visto que en el chat hay información que han dejado. No sé, Andrés, si abrimos el espacio para que alguien pueda hacer preguntas. Eh, Bueno, si alguien se anima a hacer preguntas, puede desactivar el micrófono o activar el micrófono. Bueno, mientras surge alguna pregunta, yo tengo una pregunta. Fabiola, muchas gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento y las recomendaciones que estás haciendo. Yo quisiera mezclar un poco como la conversación que ha surgido entre lo que tú has dicho y lo que le he dicho, porque a mí me queda una preocupación sobre esta presencia de las mujeres en los medios de comunicación. Yo trabajo en economía y ese es mi campo y veo con frecuencia que ocurre que a mis colegas las llaman para aparecer en estos grandes medios de comunicación, pero les escriben para que aparezcan a las 8 de la noche y a esa hora los niños chiquitos los tienen que dormir. Entonces, mira tú, listo, la llaman. Entonces luego los medios dicen, no, pero nosotros sí hacemos el esfuerzo de llamar mujeres, es que nunca pueden. Y es cierto, tenemos menos tiempo, pero tenemos menos tiempo porque las cargas del hogar siguen divididas de manera inequitativa, ¿no? O sea, porque habrá excepciones, pero para un hombre nunca es un problema que a las 8 duerman al hijo, porque dicen, bueno, alguien lo hará. En cambio que una mujer probablemente se siente responsable de que él tiene que dormir al hijo y de pronto sobre la pareja no cae esa carga. ¿Cómo crees tú que podemos seguir trabajando entonces en eso? Porque si bien existen estos otros medios donde sería maravilloso ocupar ese espacio, también queremos tener presencia en los medios de comunicación tradicionales y grandes y que no sea la excusa de las llamamos y no pueden. O sea, ahí queda ese trabajo también todavía como grande por hacer. Es que ahí es donde digo yo que no es suficiente que desde una esquinita unas estén luchando por algo que les va a costar mucho más que si las hacemos en colectivo. Si las hacemos una suma de organizaciones, de movimientos fuertes, porque es que el tema del periodismo y la comunicación no compete solo a los medios de comunicación, porque ellos ofrecen un producto, pero no es cualquier producto. Están dando opiniones, están dando información y es cierto que cada uno se reserva el derecho a tener una línea editorial, pero también en la medida en que una sociedad tenga
personas formadas en el tema del periodismo y la información en derechos, habrá una exigencia mucho mayor. O sea, yo creo que esto es una suma de... El tema, lo que tú dices, se presenta en todos los espacios. Las mujeres que están en política, a ver, no, si tienen derecho a participar, es que no quieren estar en las listas. Ajá, ¿hasta qué hora se reúne el Congreso? ¿Y las que tienen familia qué? Entonces, tienen necesariamente que abandonarla porque yo tengo que cumplir otra tarea. Yo asumí una responsabilidad al tener hijos y me dirán, bueno, ¿por qué el marido no asume esa responsabilidad? Sí, por supuesto, la pareja, quien sea, tiene que asumir también responsabilidad, pero yo también tengo una responsabilidad ahí. Esa exigencia no la pueden hacer las mujeres científicas solas, no la puede hacer una red de periodistas sola. Es una suma de exigencias que tenemos que hacer desde diferentes esquinas para poder tener un logro grande. Y no olvidemos que si no estamos juntas, también se pueden venir los retrocesos de los derechos que hemos conquistado. Ya lo escucho aquí en España. Ya lo escucho, ya se ve venir en Chile. Se ve venir en muchos países el retroceso, Centroamérica, de logros que hemos tenido para atrás. O sea que esto no es un solo pedacito, tenemos que sumar mucho para lograrlo, mucho. Gracias, Fabiola. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta o quiere hacer una reflexión. Por aquí yo vi en el chat una reflexión que hizo Eliana Quintero. Dice, el conocimiento no puede permitir que se nos olvide la humanidad, el don de servicio y el sentir por el otro. De Por acuerdo. acá Dayana nos dice que ella estudió un máster en antropología y que efectivamente hay muchos campos en los que se puede abrir, pero que sí, que comprende a su hijo, dice. Bueno, estamos a un minutito de cerrar. No sé si no hay ninguna otra pregunta o reflexión. Pues yo te diría, Fabiola, muchísimas gracias por haber participado. Nos has iluminado en verdad con mucho conocimiento y sobre todo mucha reflexión humana de lo que es ser una mujer científica. Yo creo que veníamos un poco a conversar casi y de medios, de cómo lo están haciendo, cómo no lo están haciendo, y terminamos con una reflexión casi espiritual. Por aquí Eliana levantó la mano. Cuéntanos, Eliana. Bueno, realmente muy interesante todas las apreciaciones y de verdad que es un orgullo de poder contar eh, con el conocimiento en viva voz, ¿no? Digamos, de la experiencia que tiene la ponente. De verdad que muchas gracias por compartir ese valioso enriquecimiento que tienes desde el don del ser humano, que es lo que resalto, porque muchas veces se nos olvida eso. Y pues yo sé que están hablando desde el ámbito de la mujer en el campo de los medios de comunicación, pero también he visto cómo desde la academia queremos dejar atrás y en un rinconcito las humanidades. Y si nosotros no empezamos por ahí, pues no podemos hablar eh, de ese aspecto si no se arranca desde el discurso, pero llevándolo a la práctica. Porque el discurso es muy bonito, pero cuando va a la práctica no se ve lo que dicen en el discurso. Entonces, por eso yo quiero retomar lo que decían desde ese ámbito de la academia, del conocimiento y de la ciencia. Gracias. A ti, Eliana. Bueno, Bueno, muchas gracias, Fabiola. Yo creo que es importante una cosa, y es que me acaba de hacer caer en cuenta Eliana. Nosotras, como mujeres que tenemos esos otros saberes y que traemos ancestralmente y que podemos potenciarlos si se nos olvida por estar metidas en la razón, y es que el conocimiento no es una simple transmisión de conocimiento. Cuando hablamos de transformación, hablamos
en todo lo que tiene que ver la integralidad del ser humano. Y el conocimiento es una parte, pero entendámoslo también como parte de esa integralidad. Si no, no estamos hablando de una sociedad nueva ni de una transformación que es a lo que debemos y necesitamos aportar. ¿Tú vas a decir algo? No, muchas gracias por esa reflexión. En efecto, los liderazgos deben ser así, ¿no? Ser líder no es solamente saber, sino también enseñar y también ser humano y poner toda esta complejidad del ser humano en la mesa, que uno no solamente es conocimiento, uno también tiene un compromiso ético, si se quiere, con la sociedad, de aportar no solo desde lo que yo sé, sino de lo cómo puedo ayudar al otro también a ser mejor persona y cómo puedo yo ayudarme a ser mejor persona a través del otro. Entonces, así es. Muchas gracias por todas estas reflexiones tan enriquecedoras. Muchas gracias a Lady también Hay, por estar aquí. hay una última pregunta, si quieres, solo por cerrar, que la acaba de hacer Carolina Cárcamo, luego nos despedimos de todos. Dice, ¿qué nos hace falta desarrollar o potenciar en las nuevas generaciones para que estén a la altura de las necesidades actuales? ¿Qué piensas, Fabiola? Mi madre, eso es una tesis doctoral. Casi. No, yo creo que ayer estuve en una conferencia en la Universidad Complutense sobre nuevos procesos, sobre los actuales procesos y sobre el activismo. Muy interesantes, encontré muy interesantes las propuestas que hicieron, pero también que hay en cuenta que hay unas deficiencias. Y es que a veces la gente joven se le olvida que nació con derechos que otros lucharon y otras por esos derechos, que no siempre han estado, que hay que tener en cuenta la ancestralidad y la historia sumada a la experiencia, que hay un conocimiento, un avance en el conocimiento actual, pero que viene de atrás y que es una suma de. Entonces, me parece, vuelvo a lo mismo, la integralidad. Hay que tener en cuenta todos esos componentes y no olvidarse de ninguno. Maravilloso. Fabiola, mil gracias por tu participación, mil gracias a las personas que nos están viendo y que nos verán y esperamos seguir abriendo este tipo de espacios y seguir contando contigo eventualmente en otros espacios para seguir conversando sobre medios de comunicación, sobre ciencia y sobre todo aquello que es ser mujer, porque yo creo que ese es el mensaje más valioso que nos ha dejado este webinar, esta compañía que tú nos has dado y es repensarnos ya no solamente como científicas, siempre lo hablábamos, siempre lo estamos diciendo en nuestras reuniones, pero yo creo que seguimos muy tímidas en comunicarlo y eso es creo que el gran mensaje que tú nos has dejado. Hay que comunicar cómo es ser mujer independientemente de que seamos científicas, doctoras, que trabajemos en campos de élite o no, que estemos en medios de comunicación masivos o no. Lo importante es ser, y eso lo incluye todo. Fabiola, mil gracias y mil gracias a todos los que nos están viendo. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Gracias, que tengan un muy buen resto de día y los esperamos y las esperamos en nuestra página web www.amcciencia.com, en donde estaremos muy contentas de recibir sus comentarios, ideas de trabajar con nosotras y ahí pueden encontrar también este documento que Lady presentó al comienzo y lo pueden leer. Muchas gracias. Bueno, gracias a todas.